Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. En esta ocasión como invitado contamos con José Luis Martín Sáez. Buenas José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes Nico, muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien, muchas gracias, un placer tenerte aquí en el episodio. Nada, para los oyentes voy a presentaros a José. José es un entrenador joven con una amplia experiencia y formación. Es graduado en Administración y Dirección de Empresas. Además, tiene el título de entrenador nacional de fútbol y un máster en Detección y Desarrollo de Talento por la Escuela Universitaria del Real Madrid. José cuenta con una dilatada experiencia en todas las categorías de fútbol base y lleva trabajando las últimas 5 temporadas en la cantera del Club Deportivo Leganés. Además, también ha tenido experiencias destacadas en el fútbol femenino y a nivel internacional, que ahora nos contará más detalladamente. También recalcar que José es autor del libro Elite Fútbol, formación de futbolistas de élite, que luego seguro que nos cuenta un poquito de qué trata y nos hace un pequeño resumen para quien pueda estar interesado. Así que nada, sin más demora, ya José te pasó el turno de palabra a ti. La primera pregunta es ¿cómo te surgió esa pasión por el fútbol y por estar en los banquillos y cómo fueron esos inicios? Bueno, pues la pasión por el fútbol surgió desde que nací. Desde que era pequeño he sido muy futbolero, he estado toda la vida pegado a un balón de fútbol, en la calle. Bueno, he jugado desde muy pequeño en el equipo del colegio, en fútbol sala primero, luego en equipos del barrio, ya cuando pasé a fútbol 11 y demás. Y bueno, y la pasión por el banquillo pues surge más o menos a la par, que a la par de mientras lo practicaba. Desde pequeño, pues, por ejemplo, lo típico, cuando juegas a la Play, a los juegos de fútbol, a FIFA y demás, pues ya me empezaba a llamar la atención el tema de las alineaciones, las estrategias y demás. Y bueno, sí que es verdad que en ese sentido pues era un poquito friki, ¿no? Del tema de los banquillos y demás. Bueno, también mi padre coincidió con que una de las temporadas en las que estuve en el equipo del colegio también él nos entrenó y eso al final también te despierta un poco la curiosidad, el gusanillo por el mundo de los banquillos y demás. Y bueno, pues y un poco, bueno, poco a poco me fui interesando y cada vez más hasta que llevé un equipo de niños en el colegio. Luego ya pues cogí un equipo de más mayores, en fútbol 11, en un equipo del barrio también. Y bueno, y posteriormente me salió la oportunidad en el Leganés y ya llevo 6 temporadas ahí entrenando. Muy bien, fenomenal. La verdad es que muchos hemos empezado, ¿verdad?, con el PC Fútbol, el FIFA o el Pro en algunos casos y ahí que poniendo alineaciones, sistemas y demás nos hemos tirado horas y horas a los que nos gusta mucho el fútbol y las videoconsolas. Nada, Sí, actualmente sí. has comentado que estás en la cantera del Club Deportivo Leganés, que ya llevas varias temporadas. Actualmente, ¿en qué etapa estás? Y tu cuerpo técnico, si nos puedes contar más o menos cuántos sois y a nivel, para hacerlo un poco más micro, a nivel semanal, de organización de semana, qué días entrenáis, cómo lo organizáis y demás. Sí, en el Leganés, como te decía, ya llevo 6 temporadas con esta que estamos empezando. Y esta temporada estoy entrenando al infantil B, infantil de primer año, estamos en División de Honor, que ahora mismo es la segunda máxima categoría en Madrid, con la nueva reestructuración que han hecho, está por encima de la Superliga, que es grupo único, ahí tenemos al infantil A del club, de segundo año, y luego por debajo tenemos División de Honor, dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, nosotros estamos en el 2, es un equipo entero de primer año, chicos del 2009, y nada, un grupo muy, muy bueno, un grupo mucha calidad. A pesar de ser de primer año, está haciendo una muy buena temporada, compitiendo contra todos rivales de segundo, con rivales muy fuertes. O a pesar de ser la segunda máxima categoría, hay mucho nivel y ya te digo, muy contentos. El cuerpo técnico lo formamos, pues bueno, estoy yo como entrenador y luego estamos también Sergio, que es mi segundo, llevamos trabajando juntos pues desde antes de llegar al Leganés, pues 7 temporadas. También está Manu, que es el delegado del equipo. Está Mita, que hace labores de auxiliar, y David, que también hace labores de preparación física. Entonces, bueno, el tema de la semana, nosotros entrenamos 3 días, entrenamos los lunes, los jueves y los viernes. Y bueno, al final todos hacemos de todo. No hay una figura del entrenador que hace más, el resto no. Al final
yo lo que siempre digo es que todos somos entrenadores, porque bueno, en el día a día todos tenemos la función de trasladar feedback a los jugadores, de estar muy encima de ellos durante las tareas, con lo cual no diferenciamos en exceso los roles de uno y otro. Sí que es verdad que bueno, al final luego a mí me toca la parte pues eso, de las convocatorias, pues bueno, decirle a los chicos tal y cual, pero vamos. Y nada, lo que hacemos es eso, ya te digo, 3 días de entrenamiento por semana. Las sesiones las dividimos en el calentamiento, en la parte principal y la vuelta a la calma. Durante las 3 partes hacemos distintos juegos. En el calentamiento hacemos juegos de activación. Durante la parte principal hacemos 3 ejercicios, 2 o 3 ejercicios. Y luego otro juego al final para volver a la calma, para que los chicos se desactiven. Y bueno, esa parte inicial y la parte final se la prepara algún miembro del cuerpo técnico que vaya ese día. Como no todos pueden ir todos los días, pues bueno, el que puede estar presente en esa sesión se lo prepara, es el encargado de diseñarla, de luego desarrollarla en el campo y demás. Y yo lo que hago es preparar la parte principal. Diseño los ejercicios que vamos a hacer para ese día y ya está. Y luego en el campo, lo que te decía, todo lo desarrollamos, todos transmitimos feedback a los jugadores, todos estamos presentes en la tarea y demás. Y bueno, eso es más la estructura de la semana. Y bueno, se me presentan varias dudas, pero una de las dudas que nos se presentan es, nos has comentado que son infantiles de primer año, entonces estos chicos el año pasado jugaban en fútbol 8. No, jugaban en fútbol 11 porque en Madrid, Alevín se juega fútbol 11. Sí que es verdad que a partir de esta temporada, dentro de esa reestructuración que te comentaba antes, se está potenciando mucho que Alevín de primer año sea fútbol 7. Entonces, bueno, de aquí en adelante seguramente todos los equipos bueno, incluso ya está siendo, por ejemplo, en el Leganés, los alevines de primer año juegan a fútbol 7 y luego en segundo sí que es verdad que dan el salto a fútbol 11, con lo cual eso seguirá igual. Y estos chicos, ya te digo, vienen de jugar fútbol 11 tanto en Alevina como en Alevín B. Oh, no. Bueno, aquí en la Comunidad Valenciana es diferente. Alevín de primer año, Alevín de segundo año siguen jugando a fútbol 8 y ya cuando son infantiles de primer año ya dan el salto a fútbol 11. Por eso me surgió la duda de que si habías visto que les costaba mucho o esa diferencia de dimensiones de campo, de balón, de relaciones, de pasar de 8, de 7 a 11, si veías que al principio les estaba costando más, pero bueno, si ya llevan un par de temporadas ya en fútbol 11 y al ser tan pequeñitos, porque al final son muy pequeños, no están desarrollados ni técnica, ni táctica, ni condicionalmente, ¿no ves que cueste mucho para niños tan pequeños jugar en un espacio tan amplio, tan grande, que les cueste llegar hasta la portería contraria, les cueste golpear el balón para tal y tener que acumular muchos pases y demás, o lo tenéis ahí ya visto como normal? Bueno, a ver, yo tengo la suerte, como te decía, de que es un grupo muy bueno. Es un grupo, vamos, tenemos 20 jugadores y un nivel altísimo, encima muy equilibrado, todos están muy a la par. Entonces, bueno, ese tipo de dificultades no la tenemos. A lo mejor sí que pues el tema de la fuerza, ¿no? Pues porque es su primer año, o sea, su primer año de infantil y el primer año que juegan con balones de talla 5. Eso sí que es un cambio, pasan de jugar con talla 4 a talla 5. Pues bueno, sí se puede notar que les cuesta un poquito más y sobre todo cuando te enfrentas a rivales de segundo año, que son el 95% de los rivales de la liga, pues se nota la diferencia física. Hay mucha diferencia infantiles entre los de primer año y los de segundo. Eso puede costar, pero a la hora pues eso, de progresar, de combinar, de llegar a la portería contraria, no noto que, vamos, muy bien y además jugando muy bonito. Como te decía, vienen de 2 temporadas en fútbol 11 y tienen una base muy buena. Entonces, en ese sentido no lo noto, que les cueste. A lo mejor el primer año en fútbol 11, en alevín de primer año o incluso en alevín de segundo, pues seguramente sí que les costará ese salto. Por ejemplo, hace 3 temporadas me parece que llegamos a un alevín B, que era eso justo el salto de Benjamín de segundo año, de jugar en fútbol 7, a alevín de primer año, que pasa a jugar a fútbol 11, pues ahí sí notamos que les costaba bastante el cambio. Y notamos que para esos niños el campo de fútbol 11 se les queda muy grande. Las porterías se les queda muy grande a los porteros. Prácticamente cualquier tiro que vaya un poquito elevado es gol, todavía
no han pegado el estirón y es muy alta la portería. Entonces, sí que para el de fútbol 11, o sea, para el primer año, perdón, creo que el fútbol 11 se les queda grande. Por eso ahora a lo mejor están fomentando el fútbol 7. También te digo que creo que el fútbol 7 se les puede quedar un poco pequeño. Entonces ahí tendría que buscar el término medio, pues no sé si el fútbol 8 o lo que sea, como has dicho en Valencia, un fútbol 9 incluso, 9. buscar una alternativa, porque creo que el fútbol 7, después de jugar pre-benjamines 2 años, benjamines otros 2 años, seguir en Alevín de primer año se les queda pequeño. Entonces, bueno, a lo mejor ni fútbol 11 ni fútbol 7. Un término medio, pues fútbol 8, fútbol 9 podría ser interesante. Jugar con las dimensiones del campo y demás, buscar alguna adaptación que también les viniera mejor para ellos. Y bueno, y luego ya el de segundo año, pues bueno, está bien fútbol 11. Si hubiera un fútbol 9, pues bueno, pues a lo mejor también le va bien. Desde luego fútbol 7 creo que ya en el de segundo año aquí se les queda muy pequeño. La propuesta que está muy bien, que hace ya mucho tiempo que es conocida, es de la de Horsebane, no sé si la conoces, que habla de un 3 contra 3, luego un 5 contra 5, un 8 contra 8, y va sumando contrarios, va sumando pues el espacio más grande y demás, y ahí sí que es una progresión más adecuada y que puede ser buena, porque muchas veces ese cambio tan brusco desde tan pequeñitos a unas dimensiones tan grandes, y por ejemplo la figura del portero que tú has comentado, ahí habrá algún portero y eso que no lo lleve muy bien, al final el nivel de frustración sea muy alto, pero bueno. Vale, Sí. en cuanto nos has comentado de que eso, de que es infantil de primer año, que al final te ha tocado un grupo muy bueno a nivel técnico, que entrenas 3 días, a nivel metodológico, a nivel de tipología de tarea, ¿nos puedes contar un poquito más? Pues a lo mejor el día 1, que es tu lunes, el día 2, jueves, día 3, viernes, para las que la gente pueda llevarse alguna idea o demás, más o menos cómo lo estructuras. ¿Haces situaciones más reducidas el lunes, con espacios más pequeños, menos número de jugadores, luego el jueves ya empiezas a ampliar y tal, más o menos eso cómo lo organizas para que los chicos al final vayan aprendiendo y formándose? Sí, pues más o menos lo que tú has comentado. Nos basamos un poquito en la periodización táctica, que al final te habla que el primer día sean espacios más reducidos para fomentar esas situaciones de disputas y demás, ¿no? Para trabajar la fuerza específica en fútbol. Luego el segundo día de la semana, que en este caso nosotros es el jueves, trabajamos en espacios mucho más amplios para, a nivel físico, pues trabajar la resistencia específica. Y luego el último día, el viernes, el día previo al partido, pues en dinámica de velocidad, de activación, con espacios intermedios. Entonces, bueno, el primer día reducimos tanto los espacios como el número de jugadores y demás en las tareas que hacemos y solemos enfocar los entrenamientos a la conservación del balón. Siempre el primer día, los lunes, trabajamos la conservación del balón, tareas en las que el objetivo atacante es conservarlo, mantenerlo, y el objetivo defensor es recuperarlo. Pues bueno, en función de lo que queramos trabajar o a qué queramos dar prioridad esa semana, o mayor importancia, enfocaremos más al ataque o a la defensa, a conservarlo o a recuperarlo. El segundo día de la semana, el jueves, en espacios más amplios y demás, trabajamos objetivos relacionados con la progresión en el juego o, si lo queremos enfocar a nivel defensivo, con la contención, evitar que el rival avance, que el rival progrese. Y eso igual todas las semanas. Y luego el último día, en dinámica de velocidad, trabajamos ejercicios de finalización o de proteger la portería, evitar que el rival finalice, defender esas situaciones de finalización rival. Y esa es la estructura que seguimos durante toda la semana. Lunes conservación, espacios más reducidos para trabajar la fuerza, o bueno, si hemos tenido el partido el domingo, normalmente jugamos el sábado, entonces bueno, tenemos el domingo para recuperar y volvemos el lunes. Si jugamos el domingo y encima el domingo por la tarde, a lo mejor esa sesión del lunes es un poquito más suave, un poquito más de recuperación. El jueves, como te digo, trabajamos en espacios más amplios, espacios reales, tenemos el medio campo, nosotros entramos en medio campo, pues lo aprovechamos al máximo y eso, objetivos de progresión o contención. Y los viernes, pues en dinámica de velocidad, tareas de finalización. Si jugamos el sábado a primera hora, pues es una sesión un poquito más o menos exigente. Si entrenamos, si el partido lo tenemos el sábado por la tarde o el domingo a última hora, pues un poquito más exigente. Y nada, esa es la dinámica. Y en cuanto a los objetivos que propones en tareas, a la hora de intervención,
en la tarea para los futbolistas, para darle feedback y eso? ¿Te gusta ser un entrenador que a lo mejor das mucho feedback intratarea o dejas que los chicos jueguen y que por ellos solos descubran y ya luego en la pausa hablas con ellos? ¿Y qué tipo de metodología utilizáis en el cuerpo técnico? ¿Un poco más de descubrimiento guiado para que ellos por ellos mismos se den cuenta de las soluciones, de los errores, demás, o más un poco más directo, más o menos por dónde lo enfocáis? Pues el descubrimiento guiado me gusta bastante, pero no renuncio a nada. Creo que hay momentos para todo y hay momentos en los que hay que ser un poquito más reflexivo y lanzar más preguntas y que ellos reflexionen y piensen y respondan. Y otros momentos en los que hay que ser más directivo y mandar instrucciones y que las cumplan, por así decirlo. Bueno, si quieres te comento un poco cómo enfocamos el tema del feedback y demás. Nosotros, bueno, la sesión la diseñamos pues por la mañana antes de entrenar, la mando al grupo en el que está el cuerpo técnico. En esa sesión, pues bueno, aparte de los ejercicios, pues lo típico, las series que vamos a hacer de cada ejercicio, los tiempos de juego, los tiempos de pausa y luego los feedbacks que vamos a tener tanto a nivel colectivo e individual. Yo la mando al cuerpo técnico, ellos lo miran, luego si tenemos que comentar algo antes del entrenamiento, lo comentamos, resolver cualquier duda o lo que sea. Y nada, y luego ya en el campo, cuando vamos a desarrollar esa sesión que hemos diseñado antes, pues lo que te decía al principio, todos los entrenadores que estemos ese día tratamos de transmitir el feedback a los jugadores. Pues si por ejemplo hacemos 3 espacios o 4 o 2 o 1, lo que sea, nos repartimos los entrenadores cada uno en un espacio, en un lateral o lo que sea, y trasladamos feedback a los jugadores. Mientras juegan, durante el periodo de juego no interrumpimos. Pues por ejemplo, si hemos programado 3 series para el primer ejercicio, 3 series de 5 minutos, esos 5 minutos se juegan sin interrupción. Mucha continuidad, que siempre haya un balón en juego. Si el balón se va, alguien lo lanza por un lado o por otro, a quien le corresponda, o si cada uno tenemos un espacio asignado, estamos pendientes. Eso, mucha continuidad, mucha fluidez del ejercicio, y si tenemos que transmitir feedback, pues lo vamos transmitiendo sobre la marcha, pero sin interrumpir la tarea. Esos 5 minutos que hemos estipulado se juegan. Y luego, como también hemos estipulado periodos de pausa, pues, entre serie y serie, 1 o 2 minutos, los que sea, pues ahí es cuando intervenimos. Hacemos las correcciones que haga falta, las adaptaciones del ejercicio, metemos las variantes que consideramos necesarias y trasladamos el feedback, tanto individual como colectivo, que creemos que necesitan los jugadores, pues para corregir errores que se están cometiendo, para las cosas que se están haciendo bien, que las sigan haciendo, y todo ese tipo de cosas. Y luego otra vez volvemos a jugar y los chicos pues juegan, nosotros observamos, si tenemos que decir algo lo decimos, pero no paramos el ejercicio, y así pues bueno, consideramos que todo es mucho más fluido y no hay tanta interrupción. Y una duda que me surge, que a nosotros en el cuerpo técnico nos pasó hace poquito, ¿cómo gestionáis la comunicación entre ellos? Porque nosotros justamente estamos en un grupo que les cuesta un poco comunicarse entre ellos a la hora de jugar, ya sea en entrenamiento, en tareas o en partido. Y nos dimos cuenta que un defecto que teníamos como cuerpo técnico era que hablábamos mucho. Entonces decidimos un día decir, vale, vamos a callarnos, no vamos a decir nada y a ver qué pasa, ya que yo parecía un funeral. Entonces, ¿vosotros tenéis alguna técnica o utilizáis alguna dinámica para que los chicos a lo mejor pues, se comuniquen más o hablen o no sé? Pues mira, sí es verdad, ese es un problema el tema de la comunicación. Te decía que era un grupo muy bueno, que venía muy bien preparado y demás, pero el tema de la comunicación es algo que falla, y sobre todo el tema de la comunicación importante. Pues sí que se dan ánimos, una palmadita, venga, va, equipo, no sé qué, pero trasladar información importante. Y lo hemos sufrido sobre todo en partidos. Entrenamientos, pues bueno, no. Pero en los partidos es cuando te das cuenta de que entre ellos mismos tienen que hablar. En distintas situaciones, no sé, en el balón parado, cuando sea, pero hemos notado que faltaba comunicación. Entonces, bueno, hasta ahora no hemos considerado necesario como tal ninguna medida fuera de lo normal. Nosotros lo que hacemos es comentarlo el lunes, el día siguiente al partido, el primer día de entrenamiento de la semana, pues comentamos las cosas que hemos hecho mal en el partido y que tenemos que corregir, y las que hemos hecho bien para seguir haciéndolas. Entonces, bueno, el tema de la comunicación es algo que en varios partidos nos ha costado y que tenemos que mejorarlo. Pues eso el lunes lo comentamos. Pues chicos, tiene que haber más comunicación en el campo,
a veces pues, le tenéis que decir al compañero, trasladar la información, yo qué sé, pues está solo, o que el balón que no bote, un balón aéreo, lo que sea, pues eso, ya te digo, lo hemos intentado y hasta ahora no hemos visto necesario ninguna medida más. Como por ejemplo lo de hoy nos callamos, a ver, lo que me comentabas tú, no hemos visto necesario los entrenamientos, pues, meter algún, yo qué sé, algún condicionante o alguna regla para que se comuniquen. De momento no, ya te digo. Son niños, están empezando, eh, creo que eso lo irán cogiendo a medida que pues, eso, vayamos acumulando entrenamientos y partidos, a medida que ellos se vayan formando y ya te digo, de momento no hemos visto necesario hacer nada más, pero sí que es verdad que de vez en cuando lo comentamos para que ellos pues, se den cuenta que en el campo tienen que trasladar más información a los compañeros. Pero bueno, hasta el punto de funeral todavía no hemos llegado. Son muy competitivos y sí que es verdad que entre ellos, pues si nosotros, por ejemplo, nos callamos, escuchamos, pues les escuchamos que están jugando al fútbol, que están compitiendo, incluso los propios entrenamientos. Lo único que falta es eso, que la información que se digan, que sea la información importante. Así es, sí, a ver, nosotros en cuanto a ánimos y demás también no tenemos problema. Al final, nosotros estamos en un contexto de cadete de primer año, son 14, 15 años, e incluso en momentos de conservaciones, de partidos modificados, lo que sea, sí que oyes mensajes como solo, cuidado, gírate y tal, pero a lo mejor mensajes de tapa derecha o que no vote, como tú has puesto como ejemplo, y eso son cosas que a lo mejor a ellos no les sale aún, pero bueno, como comentas, al final es una evolución, un progreso y poquito a poco irán adquiriéndolo e irán trabajándolo. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Vale, José, comentábamos al principio que has tenido también experiencias destacadas en el fútbol femenino. ¿Nos cuentas un poquito qué tal han sido esas experiencias y si has notado mucha diferencia entre el fútbol femenino y el masculino? Pues mira, esta pregunta justo ahora me viene perfecto porque la diferencia fundamental que percibo, bueno, entre muchas otras, es este tema, el tema de la comunicación. Por ejemplo, cuando estuve en el Madrid femenino, que es un equipo aquí top en Madrid, bueno, seguro que lo conoces porque el primer equipo está en la Liga de Iberdrola y demás. Pues bueno, es el top de Madrid, igual que el Leganés en el mundo masculino. Y el tema de la comunicación notamos mucha diferencia entre los equipos masculinos y los femeninos. Ahí sí que si te callabas y no estabas dando ánimos, eso sí que puede llegar a parecer un funeral. No tanto, pero sí que es verdad que creo, o mi sensación o mi experiencia es que son más competitivos los equipos masculinos en los que he estado. Eso es lo que he percibido, hablo de experiencia propia. Creo que es una de las diferencias. No sé por qué, pero es así. Luego también el ritmo de juego, evidentemente, en el fútbol masculino es mucho más alto que en el fútbol femenino. Pero bueno, por otro lado sí que es verdad que fue una experiencia muy, muy positiva y gratificante estar en el fútbol femenino. Mejor también, por lo que te decía, tuve la suerte de entrenar un equipo de élite. Competíamos contra chicos que éramos en la parte alta, última categoría y demás. Entonces, bueno, pero bueno, que la verdad es que lo hicieron bastante bien. Y luego, pues, a lo mejor a favor o como ventaja o algo que creo que en el femenino podrían estar por encima, igual que hemos dicho que a lo mejor en este tema de la comunicación o la competitividad, pues les cuesta un poco más, pues en cambio creo que las futbolistas son un poquito más eficientes. También te hablo de mi experiencia, ¿vale? A la hora de, por ejemplo, la típica jugada, saque de banda, cambio de orientación, por ejemplo, ellas lo entendían muy rápido y en ese sentido eran muy eficientes, saco de banda y cambio de orientación. Los chicos a lo mejor como que se entretienen más, quieren intentar una jugada individual, un rebate, lo que sea, y a ver si pueden salir por esta misma banda. Bueno, pues a veces le cuesta más. Las chicas en ese sentido son más eficientes y a lo mejor el sentido del juego colectivo lo tienen más interiorizado. Ya te digo, percepción personal, bajo mi propia experiencia, a lo mejor estoy equivocado, tampoco he tenido una trayectoria muy dilatada en el mundo femenino, pero lo que tuve es lo que he percibido. Es interesante porque siempre achacamos un poco más al nivel técnico, táctico y demás, pero
es un apunte que es diferente, aunque sea personal, pero bueno, puede ser que a lo mejor en esa etapa las chicas sean un poco más maduras que los chicos y demás, que tengan ahí un poco más de maduración y que sean a lo mejor escuchen más y a la hora de ejecutar pues sí que le den más importancia al mensaje del entrenador o quizás sean un poco más analíticas y me digan, no, me han dicho esto, pues saque de banda, voy a coger y voy a ir al otro lado. Igual los chicos son un poco más creativos o están en esa etapa de que son más egocéntricos y quieren ellos destacar y no tienen tanto ese sentimiento de equipo que tú comentas. No sé, es algo interesante y que a tener en cuenta porque seguramente le ha pasado a algún compañero más como a ti, José. Vale, fenomenal. Sí, bueno, Dime. sí, a ver, tampoco por matizar, o sea, quiero decir, con los chicos también el juego colectivo y demás no hay ningún problema, pero a lo mejor sí que es verdad que puede ser un poco más individualista, creo, es percepción. Mejor las chicas juegan más, el fútbol femenino hay más juego colectivo, el fútbol masculino, pues bueno, más individualismo. No sé, puede ser, a lo mejor no. Sí, habrá equipos, futbolistas y futbolistas, Sí. pero bueno, a nivel general a lo mejor ese detallito y esa pequeña diferencia puede existir. Puede. Vale, comentábamos al principio, José, que eres autor de un libro que se llama Elite Fútbol, que es subtitulado Formación de futbolistas de élite, que ese libro viene dado a tu máster en detección y desarrollo de talento, que empezaste a escribir un poco y al final, pues mira, acabó en un libro. ¿Nos cuentas un poquito esa experiencia y cómo llevaste a cabo ese libro para compañeros a lo mejor que les guste escribir o que les gusta a lo mejor tener un catálogo amplio de tareas y tomarse ese tiempo de, no sé, de hacer, de organizar, de ser creativo, de experimentar, crear variantes y todo eso? Más o menos el libro ese, cómo surgió y más o menos un índice, un pequeño resumen para los compañeros que a lo mejor puedan estar interesados, que estén en la base y quieran leerlo para coger ideas prácticas. Pues yo a todos los que estén planteándoselo, yo les animo, porque es una experiencia muy enriquecedora el poder plasmar todos tus conocimientos en un documento y luego el poder compartirlo con gente, pues eso, en mi caso en forma de libro, pero bueno, hay muchas maneras. Yo que sé, un ebook o un curso online, lo que sea, la verdad es que es muy enriquecedor. Y luego las propias opiniones de los compañeros también te hacen crecer, te hacen, pues mira, esto igual se le podría dar una vuelta. Entonces, el libro está en constante evolución, en este caso el mío, y ya te digo, yo a todo el que se lo esté planteando le animo, porque además, entre otras cosas, te ayuda a ordenar tus ideas. Ahora mismo a lo mejor todos podemos tener muchísimas ideas en la cabeza, pero el sentarte frente al ordenador, escribirlas en un documento y demás, lo que te ayuda es a ordenarlas y sobre todo a tenerlas muy claras y eso luego también ayuda a la hora de transmitirlas a los jugadores. Eso también ayuda a que la formación que tú vas a dar a los jugadores seguramente se vea afectada positivamente. Entonces, bueno, ¿cómo surgió este libro? Vale, pues como has dicho, es a raíz del máster que estudié con la Escuela Universitaria del Real Madrid, de Detección y Desarrollo de Talento. Pues ese máster que duró un curso, un año, del 2015 al 2016, al final concluía con la entrega de un trabajo de fin de máster. Y ese trabajo pues, es el libro. O mejor dicho, el libro es lo que era ese trabajo, ¿no? Estuve haciéndolo durante todo el año, lo presenté, tuve buena nota y demás, y bueno, seguí actualizándolo, como te decía, está en constante evolución, no he parado hasta que al cabo de unos años, creo que fue hace 1 o 2 años, lo publiqué, y nada, pues eso, ya te digo, empezó en el máster, pues en el máster tuve la suerte de recibir, bueno, no solo las clases que tenía en el máster, también en el curso de entrenadores, he coincidido con profesores muy buenos, con compañeros, muchas ponencias que he visto, incluso en entrevistas como la que estamos haciendo tú y yo ahora mismo, pues de otros compañeros. Todo lo que he podido formarme y aprender lo he tratado de plasmar en ese libro. Digo lo que te decía, en el máster, pues bueno, tuve la suerte de recibir clases de profesores o de gente del mundo del fútbol de los mejores equipos a nivel nacional y varios a nivel europeo. Por ejemplo, el Real Madrid, el Villarreal, el Athletic de Bilbao, el Sevilla, el Betis,
equipos referentes a nivel de trabajo de cantera, a nivel de formación de futbolistas de élite. Entonces, bueno, pues también por ahí viene el título del libro, Élite Fútbol, formación de futbolistas de élite, pues porque recibí y quise enfocarlo a ese apartado, ¿no? En el máster pues te enseñan el mundo de la formación, el mundo de la captación, que también se toca en el libro, el mundo de la promoción de jugadores. Pues bueno, a mí sobre todo me interesaba el mundo de la formación y tuve la suerte de recibir lecciones de los mejores en España, en Europa, formando, como son pues, los que te he dicho. Y bueno, pues ahí están recopiladas varias de los aprendizajes que tuve en ese momento y ya te digo, sigue en evolución, ¿eh? Seguramente haya una segunda edición o tercera, las que haga falta por delante, porque nunca se deja de aprender y siempre hay nuevas ideas que dices, pues mira, hay que estar preparado para evolucionar constantemente. Estaremos atentos a esa segunda edición entonces. Es súper Sí. importante, sobre todo la autoformación porque al final formarte constantemente te obliga a reciclarte, te obliga a salir de la zona de confort, que se llama comúnmente, a hacer nuevos contactos, conocer gente que le apasiona lo mismo que tú, que te pueda aportar nuevas ideas. Y mira, por ejemplo, a ti esa formación te dio al final luego escribir un libro, que eso no lo hace cualquiera, tienes que tener esa valentía y decir soy capaz de hacerlo y voy a hacerlo. Creo que es muy valiente por tu parte y muy, muy interesante. Yo creo que, como te has comentado, al final cuando te sientas, escribes, piensas un poco y tal, tienes esa capacidad de reflexionar, de ver dónde estás, dónde puedes llegar, si estás en un camino, el camino un poco correcto, el que tú quieres o no, y es una herramienta muy, muy poderosa. Y como curiosidad que me surge al comentar que has dicho que tuviste diferentes profesores y compañeros que trabajaban en academias de élite, ¿notaste mucha diferencia a lo mejor entre unas academias y otras, a lo mejor en cuanto a la metodología o en cuanto a los recursos en formación de base, o veías que todos llevaban más o menos la misma línea y el mismo trabajo? Bueno, sí hay diferencias. Al final hablamos de muchos equipos diferentes y no tiene nada que ver cómo trabajan en un club de cómo trabajan en otro. Sí que es verdad que más o menos la manera de trabajar se va unificando y va dirigiéndose pues eso, hacia un método más global en general, ¿no? No tiene nada que ver cómo se entrena hoy en día, cómo se entrenaba hace 10 años, ni cómo se entrenaba hace 20 o 30, ¿no? Entonces, en general sí que es verdad que todos trabajan de una manera global y demás. Pero luego lo que era la estructura de la semana, el microciclo del Real Madrid, pues no tenía nada que ver con el de la Real Sociedad, con el del Atleti de Bilbao, como no tendrá nada que ver, imagino, con el de Valencia y demás. Pero bueno, sí que son similares, cada uno con sus particularidades, y luego ya tú ahí lo que haces es quedarte con lo mejor de cada uno o con lo que más te gusta. Y es lo que yo hice, quedarme con lo que me gustaba de uno, con lo de otro, y recopilar la mayor y mejor información posible. También reforzar mis propias ideas, porque todos entramos en un curso con ideas. Entonces, cuando ves que los grandes también tienen ideas similares a las tuyas, pues lo que hacen es reforzar y decir, pues estoy yendo en el camino correcto. Y sobre todo eso, sintetizarlo todo, y eso te ayuda pues a lo que te decía, a tener las ideas mucho más claras y a la hora de transmitirlas a los jugadores, ser mucho más directo, mucho más concreto y mucho más efectivo de cara a esa formación. Sobre todo, hace poco tuve la suerte de hacer una formación muy buena en comunicación, herramientas comunicativas y demás, y el ponente, que es lo que comentaba, que al final si tú crees en el mensaje y ese mensaje lo transmites de forma idónea y al jugador, al futbolista, lo haces parte de ese mensaje y le haces ver que es beneficio para él y que con eso va a formarse, va a evolucionar y demás, y al final le argumentas el porqué y sabes transmitírselo, al final tienes mucho ganado y vas a ayudar mucho a esa persona porque va a confiar en ti. Entonces, tener claro en lo que yo creo y trabajar sobre eso es súper importante para luego transmitirlo, porque al final todo se basa en eso, en la transmisión del contenido, de lo que sea, entre personas. Sí, sí, sí. Yo creo que todo eso es clave. Y ya te digo, a mí, de las cosas
más importantes del libro, de lo que me han ayudado, es eso, a ordenar las ideas, que parece que no, que todos sabemos mucho y que tenemos mucho conocimiento, pero cuando lo ordenas, realmente notas la diferencia. O sea, puedes tener el mismo conocimiento cuando entras y cuando sales del curso, o mejor dicho, cuando empiezas y acabas el libro, o el documento, lo que quieras hacer, pero si lo tienes ordenado, no sé, yo te digo, se lo recomiendo a cualquier persona que se anime. Es un trabajo que lleva tiempo, no se hace de la noche a la mañana, se le tiene que dedicar pues unos meses, incluso algún año, pero es algo muy interesante y sobre todo lo que tú has dicho antes, el reciclarse es fundamental. Yo hice un trabajo de fin de máster que lo entregué en el 2016, el libro que publico en el 2020, me parece que se publicó el año pasado con la pandemia, o en el 2019, ya no me acuerdo, en el 20 me parece. No tiene nada que ver, por así decirlo, con el trabajo de fin de máster. Cambian muchísimas cosas, evoluciona mucho. Y de hecho, a día de hoy, un año después, he añadido muchísima información o he modificado información en ese documento que tengo, es el que luego pues, publico, ¿no? Entonces, eso, constante aprendizaje, constante evolución, reciclarse continuamente, porque esto no para. Esto, cada día hay un concepto nuevo y aunque dicen que en el fútbol está todo inventado, bueno, sí, pero siempre se le dan vueltas a las cosas y ves maneras de trasladar ese mensaje a los jugadores o, bueno, hay que estar en constante evolución. Así es, totalmente de acuerdo. Vale, José, para ir cerrando, para respetar más o menos los tiempos de los episodios, nada, última pregunta obligada, como siempre, ¿qué consejos o recomendaciones le darías a los compañeros que se están formando, que ya son entrenadores o que piensan en el futuro estar en una cantera de fútbol profesional, como puede ser el Lega, como puede ser el Valencia, Madrid, las que hemos citado, Bilbao, Real Sociedad, más o menos, ¿qué serían tus consejos? Pues en la línea que estábamos hablando ahora mismo, el tema de la formación me parece fundamental. Que no paren de aprender, que sigan formándose. Si se han sacado el nivel 1, que vayan a por el nivel 2. Si se han sacado el 2, que vayan a por el 3. Ya con eso tienen una formación bastante importante. Si se sacan el nivel 3, que se hagan algún curso complementario. No tiene por qué ser un máster como el que hemos estado hablando. Puede ser cualquier curso, que los hay muchos y muy buenos. Y económicamente también más asequibles. Y bueno, eso por un lado, el tema de la formación. Evidentemente, el trabajo. Que estén donde estén, trabajen con ilusión, con mucha motivación, que sean exigentes, da igual que estés en una cantera profesional que en el equipo de barrio. Así hemos empezado todos. Yo empecé en equipo de barrio, como he dicho antes, y eso al final es lo que te abre las puertas de la cantera, y eso también es lo que te hace que cuando llegue la llamada estés mucho más preparado. Los recursos que tienes en equipos de barrio no son los que tienes en las canteras. Las canteras tienes todo lo que quieras. Los equipos de barrio tienes que tener mucha creatividad, mucha imaginación, mucha capacidad para adaptarte, mucha flexibilidad, porque hay muchos imprevistos y no hay tantos medios. Entonces, eso te hace crecer como entrenador, eso te hace crecer más que cualquier curso, más que cualquier cosa. Ese trabajo diario. Pero bueno, estés donde estés, si de verdad quieres llegar lejos, trabaja y sigue formándote. Así es, totalmente de acuerdo. Sobre todo eso, tener capacidad de adaptación, como tú comentas, que si en los contextos humildes y con menos recursos sabemos adaptarnos y tenemos esa motivación, pues imagínate cuando tenemos la suerte de poder estar trabajando en canteras más reconocidas a nivel nacional y mundial. Sí, señor. Y sobre todo eso, rodearte de buena gente, sobre todo de tener un cuerpo técnico y compañeros que te acompañen y que estés a gusto y que en el día a día también te ayuden a ser mejor. Pues nada, José, ha sido un ratito muy agradable, creo que nos hemos llevado muchas ideas. Muchas gracias por compartir tus experiencias y tu conocimiento y sobre todo muchas gracias por tu tiempo. Pues nada, Nico, muchas gracias a vosotros por querer contar conmigo para esta entrevista y nada, si lo que necesitéis aquí estoy. Espero que a la gente también les sirva, que les guste la entrevista y les ayude. Fenomenal, José. Muchísimas gracias. A los oyentes recordad que podéis seguirnos en las redes sociales, tanto Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y demás, y nos vamos escuchando hasta el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.